Abrí la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28, y vamos a estudiar el sumo sacerdote, al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, para que podamos ver la increíble analogía, el asombroso simbolismo entre la persona, las actividades y los vestidos del sumo sacerdote y la persona de Cristo. Continuamos con nuestra serie sobre el pacto de sangre. En el libro del Éxodo, capítulo 28, la Biblia dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y para hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Hemos visto en los últimos estudios de qué manera Dios le da la ley a Israel, y junto con la ley le da el tabernáculo y el sacerdocio. El tabernáculo es los sacrificios y el sacerdocio. El tabernáculo era una representación física enseñándole al pueblo cómo debían acercarse a Dios. Todos nosotros debemos saber cómo acercarnos a Dios. La ignorancia de cómo acercarse a Dios hace que la gente caiga en religiones paganas, en religiones idólatras, en filosofías, etcétera, etcétera, porque todas las religiones de alguna u otra forma están tratando de acercarse a Dios. Cada una de las ofrendas, como vimos en la última clase, revelaba algo acerca del propósito y la naturaleza del último sacrificio que vendría, que sería la persona de Jesucristo. Ahora Dios escoge a un hombre, al hermano de Moisés, para que él se consagre como el sumo sacerdote, y a sus hijos de Aarón como los sacerdotes. Y estos hombres tenían que estar consagrados, tenían que estar dedicados, apartados, separados para el servicio de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios le dice a Moisés que estos hombres tenían que tener ropas diferentes al pueblo común y corriente. Y es muy importante que en esta primera parte del estudio todos ustedes pongan mucha atención a todos los detalles de la ropa que vamos a mencionar, a las actividades de Aarón en el sacerdocio, para que las podamos comparar hoy mismo, creo que sí nos va a dar tiempo, con la persona de Jesucristo. Los hijos de Aarón tenían que comenzar sus responsabilidades como sacerdotes a los 30 años de edad. Números 4, versículo 3. Cuando los hijos de Aarón fueron consagrados o puestos para el sacerdocio, fueron también salpicados o rociados con la sangre. Éxodo 29, del 19 al 21. Cuando el pueblo podía ver que estos sacerdotes eran rociados con la sangre, le estaban diciendo a la gente que ellos también eran pecadores y que iban a servir como mediadores entre Dios y los hombres. Un sacerdote es aquel que medía, aquel que se pone entre un Dios santo y un hombre pecador, y hace que la persona que es pecadora se pueda acercar al Dios santo y le abre la puerta para que el Dios santo pueda tener comunión con el pecador. Pero también esta salpicadura de la sangre de los sacerdotes en su consagración le señalaba a Israel el tiempo futuro, cuando un sacerdote perfecto vendría a hacer la última expiación por el pecado humano.
En Éxodo 28 encontramos a un hombre que es la figura central de la nación de Israel. La persona más importante de toda la nación de Israel, porque esta persona representaba al mismo Dios. No solamente el oficio del sumo sacerdote era importante, sino también sus vestidos. Y las piezas del vestido del sumo sacerdote eran 7. El número 7 en la Biblia indica la perfección. Así pues, las ropas que vestía el sumo sacerdote estaban simbolizando la perfección del sacerdote que vendría después, Jesucristo, y cada una de las partes de la ropa del sumo sacerdote nos hablaban de la naturaleza, de la santidad del Hijo de Dios. Veamos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 8, del 7 al 9, las ropas del sumo sacerdote. Y dice la Biblia, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, puso sobre él el efod, lo ciñó con el efod y lo ajustó con él, le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Vemos pues que el sumo sacerdote en primer lugar tenía una túnica. Vamos a ver lo asombroso que cuando Cristo vino, lo único que vistió fue una túnica. Cristo no se puso nada de las demás cosas del sumo sacerdote. Lo vamos a ver por qué. Pero la primera parte de la ropa del sumo sacerdote era la túnica. Después, sobre la túnica, le ponían otra, pero era un manto, y hagan de cuenta que mi túnica me llega hasta los tobillos, el manto le llegaba hasta aquí más o menos donde llega un saco común y corriente. Después del saco le ponían un chaleco colgado aquí con 2 hilos de oro que se llamaba el efod. Tenía enfrente 12 piedras en 4 columnas y tenía aquí una piedra de ónice, otra piedra de ónice que eran las piedras llamadas el urim y el tumim. Después tenía el pectoral, después le ponían la mitra. La mitra era un turbante y tenía una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Pero abajo del manto tenía unos calzoncillos de lino fino, porque antes de que se pusiera todo, se ponía los calzoncillos de lino fino. En Éxodo 28, versículo 2, la Biblia dice que las vestiduras eran sagradas. Harás vestiduras sagradas. Y aquí la Biblia nos está mostrando la naturaleza perfecta del sumo sacerdote que había de venir. Eran sagradas porque eran diferentes a cualquiera que vestía común y corriente. Eran sagradas porque estaban consagradas para Dios y eran sagradas porque representaban al sacerdote perfecto que sería Jesucristo. En Éxodo 28, versículo 42, encontramos la primera parte de las vestiduras del sumo sacerdote. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Ahora, sobre estos calzoncillos, dice el versículo 4, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Estos eran la túnica, los vestidos ordinarios que cualquier gente podía vestirse. Pero estas vestiduras no tenían la gloria y la belleza que tenían las ropas del sumo sacerdote. Y esto es asombroso.
El sumo sacerdote tenía muchas responsabilidades y deberes durante todo el año. Y se vestía con lo que acabamos de leer en el versículo 4, que eran 7 piezas. Pero cuando entraba a hacer la expiación en el 7º mes de Tishri, el día 10, se quitaba 3 de las piezas de su vestido y se dejaba solamente 3. Y cuando entraba el sumo sacerdote el 7º mes, el día 10, el mes de Tishri, a hacer expiación por los pecados de todo el pueblo, no podía vestirse igual que como se vestía a diario cuando estaba ejecutando otras responsabilidades, porque al entrar a hacer la expiación, el sumo sacerdote estaba haciendo aquello que era lo más sagrado para el pueblo, la inmundicia de limpiar el pecado con la sangre del cordero. El hecho de que él realizara en el día de la expiación el sacrificio por los pueblos de Israel, no podía él entrar con ropas lujosas ni con las que usaba diario, sino con las comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque nos hablaba que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, su crucifixión fue ignominiosa, fue vergonzosa, y él, ¿qué tenía Cristo puesto cuando murió? La túnica, hecha un taparrabos, y se la acabaron de arrancar en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el sacerdote del Antiguo Testamento entraba a hacer la expiación, se quitaba todos los vestidos, se dejaba solamente el manto y se dejaba la túnica, porque estaba hablando que cuando Cristo viniera, él iba a hacer la expiación también con la pura túnica nada más y con los vestidos sacerdotales que Dios representaba como algo que no tenían belleza ni tampoco ninguna alabanza, porque eran los vestidos con los cuales el Hijo del Hombre tendría que morir cientos de años después. Encontramos también que la Biblia nos muestra en Isaías 61, versículo 10, lo que significa el lino o los vestidos de lino para el pueblo de Dios. Y dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que hizo Dios con Adán y Eva cuando ellos se taparon con hojas de higuera? En Génesis 3:21, Dios mata un animal y los viste. Dios los tapa, Dios los cubre, dándonos el mensaje que es Dios el que nos va a arropar, el que nos va a cubrir, el que va a tapar nuestro pecado. No somos nosotros los que debemos de cubrir nuestro pecado, sino es Dios el que nos debe cubrir nuestro pecado. Y cuando Dios nos cubre, la Biblia dice que el manto que usa Dios, las ropas que nos pone a nosotros para cubrir nuestro pecado, se llaman ropas de justicia. Somos justos en ese momento delante de Él. Nos pone vestidos, dice Apocalipsis 19, de lino fino, que son las obras justas de los santos. Y todos los cristianos estamos invisiblemente vestidos con una túnica del cuello hasta abajo de lino fino. Y cada vez que se salpica nuestra túnica y se ensucia, tenemos que lavarla con la sangre de Jesucristo, para que mantengamos nuestra justicia delante de Dios. Así pues, el sacerdote estaba vestido por dentro con la túnica, con la justicia perfecta de Dios. Enseguida, Éxodo 28, el sacerdote se ponía un manto azul sobre la túnica. El azul nos habla del cielo y simboliza la cita celestial que tenemos con Dios, quien había escogido a Aarón como el sumo sacerdote. Ahora bien, sobre la túnica,
estaba el manto, y al acabar el manto, repito, el manto llegaba como acá, a la mitad de las rodillas, tenía el manto bordado todo alrededor, unas campanitas como granadas que sonaban. Vean ustedes en el versículo 31 al 35 de Éxodo 28. Harás el manto del efod todo de azul, y del medio de él por arriba habrá una abertura, tendrá un borde alrededor, de obra tejida como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Vean ustedes los colores. El oro representa la deidad, la divinidad. El púrpura representa la realeza. Cuando Cristo iba a ser crucificado, ¿qué fue lo que le pusieron los romanos? Un manto, ¿de qué color? De púrpura, porque ellos lo hicieron, ¿qué cosa? El rey de los judíos. El púrpura lo usaban todos los reyes, y el púrpura es el color ahora preferido del Vaticano. El carmesí representa la sangre, el sacrificio de la sangre, y estos colores en las borlas bordadas abajo de la punta del manto estaban apuntando a la realeza del Rey de Reyes, a la divinidad del sumo sacerdote y a lo rojo que cubrirían sus vestidos con el sacrificio que él haría en la cruz del Calvario. Ahora, mientras el sumo sacerdote estaba en el atrio, acuérdense que el atrio era un patio y al medio estaba el tabernáculo, que eran 2 cuartos, el lugar santo y el lugar santísimo. Mientras el sacerdote se movía en el patio, toda la gente lo podía ver. Pero cuando el sacerdote se metía y atravesaba el velo, ya nadie lo podía ver. Y la gente afuera pues estaba impaciente y nerviosa, ya se metió, iba a hacer el sacrificio, porque el sumo sacerdote no podía cometer un solo error. Porque si cometía un solo error en todo el ritual y en todo su ceremonial, los pecados no serían perdonados de la gente. Pero no lo podían ver, pero sí lo podían oír. Tilín, 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 tilín. Oían las campanillas cuando él entraba. Y cuando las campanillas dejaban de sonar, sabían que el sacerdote había caído muerto. Había fallado en algo, no se había purificado, no se había limpiado, y en ese momento lo jalaban así por debajo del lugar santísimo y lo sacaban a rastras. Entonces, igual nos pasa con nosotros. Ahora, no podemos ver a Cristo, pero lo podemos oír en su palabra. Y siempre que oímos al Señor Jesucristo, sabemos que Él está vivo y que ahora está sentado para interceder por nosotros a la diestra de su Padre. Ahora sobre el manto el sacerdote vestía un chaleco llamado el efod. El efod estaba hecho con oro, cortado con finos hilos de oro y tejido con lino fino y oro, azul, púrpura y carmesí otra vez. Tenía 2 sombreras, una por acá y otra por acá atrás, que le cubría el pecho y la parte de atrás, y aquí unidas, repito, por una cadenita de oro. 2 piedras de ónice estaban incrustadas en una hombrera y el otro en la otra hombrera, y estas piedras que tenía aquí de ónice se llamaban el Urim y el Tumim. Después aquí enfrente tenía el efod, otro pectoral con las 12 piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus de Israel. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, con las piedras en el pectoral y en el efod, entraba representando él a las 12 tribus que estaban acampadas afuera en el tabernáculo. Y así cuando Cristo subió a los cielos y presentó en el lugar santísimo nuestra sangre, Él nos llevaba nuestra representación. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros.
Él no intercede por nosotros de día y de noche. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que Él vive para interceder por nosotros. Y que en el momento que le digo, perdóname Señor Jesús, límpiame con tu sangre, Él está diciéndole al Padre, Padre, Satanás no tiene ningún derecho sobre Juan porque ya se arrepintió y no lo puede acusar. Yo como abogado defensor y bajo el derecho y la base de mi sangre derramada, te pido que lo cubras y que lo protejas a Juan de todo mal. Pero cuando un cristiano no confiesa sus pecados, no hay una base judicial donde Jesucristo pueda actuar. Y por eso es que hemos descubierto en los últimos años de qué forma los cristianos pueden ser infestados por espíritus malignos. Son redimidos con la sangre de Cristo, justificados y santificados, y hay la posibilidad de que puedas ser invadido por espíritus malignos. ¿Por qué? Porque has abierto la puerta, el acusador se vino con toda la batería en contra de tu vida por tu pecado y por tu falta de arrepentimiento. Después encontramos la faja que unía aquí el pectoral y que unía también el efod, que estaba tejida también, que era como un cinturón. Y después de la faja de lino encontramos el pectoral. Dice en el versículo 15 de Éxodo 28, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, zafiro y diamante. La tercera hilera jacinto, ágata y amatista. La cuarta hilera berilo, ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Cuando el sumo sacerdote entraba pues al lugar santísimo, representaba al pueblo entero enfrente de la presencia de Dios. Ahora muy bien, llegamos al día de la expiación, al mes de Tishri, que también era el mes de Etanim en el hebreo, que se traduce el día del perdón o el día de la expiación. Este era el día más importante de todo el año. Era el más solemne porque era el día en el que toda la nación era perdonada con el sacrificio de un animal que entraba a la presencia de Dios representando al pueblo. Era el único día, el día 10 del mes de Tishri, que el sumo sacerdote, repito, era el único día que podía entrar al lugar santísimo. En ningún otro día del año, bajo ninguna circunstancia, y nadie más que él podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué cosa era el ritual o qué era lo que hacía el sacerdote, sumo sacerdote, en el día de la expiación? Hacía varias cosas. En primer lugar, dice Levítico, capítulo 16, del cual nos habla del día de la expiación, versículos del 1 al 4. Levítico 16, del 1 al 4. Vamos a ver lo primero que hacía el sumo sacerdote. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Repito, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ciñerá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. ¿Ya se fijaron que le faltan cuántas? Los calzoncillos, la túnica, el cinto y la mitra. Le faltan 3 partes de la vestidura.
Cuando entraba al lugar santísimo el día de la expiación, entraba con 4 partes del vestido nada más. Y las otras 3 se quedaban, lo vamos a ver más adelante. Versículo 4. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Lo primero que el sumo sacerdote hacía era lavarse. Se bañaba. Y esta limpieza simbolizaba la purificación. Y así encontramos también que lo primero que hizo Jesucristo cuando inició su ministerio, ¿qué fue? Sumergirse en las aguas del río Jordán. Después de ser bautizado con el Espíritu Santo, el primer acto, la primera acción, el primer deber, la primera responsabilidad que Cristo hizo, al igual que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, era entrar a la representación, pero en este caso de un lavamiento, y aunque Juan le dijo, pero si tú no tienes pecado, Jesucristo le contestó y le dijo, tú bautízame para que la justicia pueda hacerse. Él venía a cumplir la ley. Ni una jota, ni una tilde de la ley podría pasar antes de que pasaran los cielos y la tierra. Jesucristo vino bajo la ley, nació bajo la ley, y cuando murió, inauguró la nueva época, la nueva era, con su sangre en la cruz, inició el pacto de sangre bajo el cual tú y yo vivimos. En segundo lugar, se vestía el sumo sacerdote. Se ponía la túnica, los calzoncillos, el cinto y la mitra, y con estas ropas representaba a la nación delante de Dios. Observemos pues que no traía el manto azul, ni el efod, ni el pectoral. Eran las 3 piezas que le faltaban. En este día estaba vestido como cualquier persona común y corriente, y se veía como cualquier persona. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, qué le hicieron a lo único que traía? La única túnica que Cristo traía y con la cual ministró durante toda su vida, se la arrancaron y los soldados romanos jugaron y echaron suertes sobre ella al pie de la cruz. En segundo lugar, dice el versículo 11 de Levítico 16, hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. En tercer lugar, primero tenía que hacer un sacrificio por él mismo. Él era pecador como tú y como yo. No era perfecto. Ya estaba vestido, ya estaba purificado, ahora podía comenzar la ceremonia, y lo primero que tenía que hacer era matar un becerro y ofrecer esa sangre en primer lugar por sus pecados. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote, escuchen bien, en el Antiguo Testamento había un sacrificio, y en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no podía entrar sin ropa al lugar santísimo. Y tenía que ofrecer sangre primero por él mismo. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él es el sumo sacerdote sin ropa y Él es el sacrificio. Él es las dos cosas. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ofrecer por sus pecados, pero en el Nuevo Testamento Cristo muere por nuestros pecados, pero Él no tiene que ofrecer por sus pecados, porque Él era santo, sin mancha y más sublime que los cielos. Entonces Cristo muere en la cruz del Calvario, ofreciendo el sacrificio por nosotros, pero siendo el sumo sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Ahora bien, ¿por qué Cristo muere desnudo? Para los judíos era una blasfemia. Tú que eres el Hijo de Dios, sálvate. ¿Cómo es posible que tú puedas representar al sumo sacerdote cuando él entraba vestido al lugar santísimo? Y mira nada más cómo estás tú, casi encuerado. Y la respuesta del cielo es la siguiente. Él podía ofrecer el sacrificio encuerado porque era sin pecado. Porque era sin mancha. Porque era limpio. Porque jamás habló ni mencionó pecado con su boca, ni profirió juicio de maldición. Es por eso por lo cual Cristo pudo morir desnudo,
para demostrarle al mundo que Él era santo y sin mancha. Él no tenía que taparse para ocultar su pecado, ni el Padre lo tenía que cubrir. Él era el Cordero perfecto de Dios que quitaba el pecado del mundo. Después de que hacía expiación, tomaba la sangre y entonces llegaba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba una cajita que se llamaba el Arca del Pacto o el Arca del Testimonio. Tenía un filito, como tiene este púlpito, hacía alrededor el propiciatorio, y entonces el sacerdote vertía la sangre del carnero o del becerro sobre el propiciatorio. Los querubines veían a la sangre, y dentro del arca estaban, ¿recuerdan que había en el arca? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Dentro del arca había un testimonio. Arriba del arca estaba la expiación. Abajo del arca el testimonio era esto: el pueblo había violado la ley. El pueblo había rechazado la provisión de Dios con el maná, y el pueblo había rechazado la vara de Aarón, la dirección de Dios en sus vidas. De esto daba testimonio el arca, pero arriba del arca se encontraba la sangre. Y cuando Dios veía la sangre, ya no podía ver la violación de la ley, ya no podía ver el rechazo del pueblo, ni la rebelión del pueblo. Dios veía la sangre, y al ver la sangre se olvidaba del testimonio del arca, porque la sangre cubría la violación de la ley y su santa justicia era satisfecha. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nosotros habíamos violado la ley. Yo era un pecador, éramos enemigos y hostiles hacia Dios. Y cuando Dios ve la muerte de su Hijo Jesucristo, ya no te ve a ti, ni ya no me ve a mí. Ve la sangre que nos cubre y nos limpia de todo pecado, y Dios nos acepta y nos justifica por la sangre y la muerte de su Hijo Jesucristo. Después de que ponía la sangre, entonces el sacerdote comenzaba a salir, y salía con la sangre otra vez al altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo, y salpicaba la sangre en los 4 puntos de los cuernos, dando a entender que la expiación de Cristo era a favor del mundo entero, aunque no todo el mundo le iba a aceptar. Luego encontramos en el versículo de Levítico 16, del 5 al 10, que se tenían que tomar 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Después vendría Aarón el becerro con la expiación, y haría la reconciliación por sí mismo y por su casa. Después, esto es muy importante, tomará los 2 machos cabríos, los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. La palabra Azazel significa el chivo que escapa. Asa en el hebreo es chivo o macho cabrío, y Azel en el hebreo es escapar, o sea, el que iba a escapar. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo. Aquí encontramos algo absolutamente tremendo. Ya que el sumo sacerdote había hecho la expiación, era importante que se demostrara visiblemente que los pecados habían sido expiados y habían sido separados del pueblo. Esta es la razón del segundo macho cabrío. El sacerdote ponía las manos sobre el otro macho cabrío, el que no había muerto, transmitiéndole simbólicamente sus pecados, y después dejaba que el macho cabrío se escapara al desierto. Este animal no tenía que morir, porque era dejado libre, pero antes de que fuera dejado libre, otro animal tuvo que morir y tuvo que derramar esa sangre y ser rociada sobre el altar. La sangre del primer animal muerto
era la evidencia de que el castigo por el pecado se había efectuado. La sangre del primer macho cabrío te representaba a ti y me representaba a mí, y la sangre es aplicada simbólicamente sobre el animal. Tú estabas afuera del tabernáculo y no veías lo que estaba pasando dentro, pero cuando el sacerdote salía y dejaba salir al otro macho cabrío, en ese momento sabías que ya la sangre del primer macho cabrío había sido rociada en el altar y que ahora ese macho cabrío suelto y libre te representaba como algo que tú y yo podíamos quedar libres. Cuando Dios puso a Cristo en la cruz del Calvario, Él muere y Él resucita a los 3 días, y en ese momento, al aceptarle tú por la fe, eres hecho libre. ¿Por qué? Porque alguien antes de que yo fuera hecho libre, pagó por mí el precio con su sangre preciosa. Así pues, estos 2 machos cabríos representan la doble obra de Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado? Que Jesús hubiera muerto por nuestros pecados y no hubiera resucitado. A ver, pónganse a pensar lo que les estoy preguntando. ¿Qué hubiera pasado? Ok, murió por nuestros pecados y ahí se quedó y nadie sabe, nadie vio que resucitó. Pero era necesario una demostración visible de que Él vivía, de que realmente al levantarse entre los muertos, Él había pagado por los pecados. Y gracias a la resurrección de Cristo, en primer lugar, su muerte paga por el pecado, pero su resurrección nos deja libres. Nos presenta una vida nueva. No solamente Dios te perdona tus pecados, te dice Juanito, ya nunca te vas a ir al infierno, sino que te perdono tus pecados para que de ahí en adelante vivas una vida nueva. Eres libre. Hechos libres para siempre. Porque alguien ya pagó con su sangre por nuestros pecados. Ahora en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, un sumo sacerdote iba a bajar del cielo y ¿saben algo? Iba a dejar sus vestiduras reales, bellas y gloriosas arriba en el cielo. En Filipenses 2 del 5 al 11, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, escuchen lo que dice, se despojó. ¿Qué es despojarse? Quitarse. ¿Qué fue lo que se quitó? Sus vestiduras, su gloria. Y toda la gloria que Él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, se despojó de la belleza y de las piedras preciosas y de todo lo hermoso que Él podía haber bajado. Y bajó a este mundo, a este basurero. ¿Y saben lo que hizo? Tomó tus ropas sucias, andrajosas, y se las puso Él. Cuando moría en la cruz del Calvario Jesucristo, y estábamos intercambiando naturalezas. Recuerden que en el pacto de sangre, cuando las vestiduras representan a la persona, Jonatán le da las vestiduras, su manto a David, le está diciendo, te entrego mi persona, y David se entrega a Jonatán. El pacto de sangre, Él es uno, el mismo Espíritu es uno, y comienza lo que se llama una ligadura de alma. Cuando Cristo está en la cruz, Él toma mi naturaleza pecaminosa y Él me da sus ropas de justicia. Se intercambian naturalezas, Él nos hace santos, Él con su pobreza nos hace ricos, Él con su santidad nos levanta de los muertos y Él nos perdona y nosotros con Él, Romanos 6, morimos crucificados, somos sepultados y somos resucitados juntamente con Él. Esto se llama, en la teología, la doctrina de la identificación. Esto es algo absolutamente real. Dice en Romanos 6, consideraos muertos al pecado. Porque cuando Jesús muere, yo estoy en la cruz con Él. Cuando Cristo es enterrado, yo estoy enterrado con Él. Y cuando Cristo es levantado de los muertos, Efesios 2 del 1 al 10, yo estoy levantado con Él, o sea, mi antigua naturaleza, mi antiguo hombre, se queda enterrado, ya no existe, ya Dios no me toma en cuenta, y me levanto junto con Él como una nueva criatura.
el que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ¿por qué? Porque ya están enterradas, ya murieron para Dios y ahora me presento a Dios como vivo de entre los muertos. Que Dios les dé sabiduría para comprender todas estas cosas. Mientras que Cristo deja su gloria, se viste como uno de nosotros y comienza el misterio de los misterios. El creador de los cielos se hace creación. El amo del universo se convierte en un siervo. El Hijo de Dios se hace hijo de hombre. El Dios de gloria se hace un bebé en un pesebre y su nombre es Jesús. Jesús parecía como cualquier ser humano cuando vivió. No tenía una aureola alrededor de la cabeza y se le veía así un santo. Y no tenía cara de borreguito medio morir así como los pintan a los santos ahora, ni con una túnica de monje así. Sí, hermanito, ¿cómo le va? Y con su santidad. No era atractivo tampoco a las personas. Hombre, qué guapo hombre, ni mucho menos. No había buen parecer en él, no había belleza externa, nadie podía imaginarse durante los 30 años que vieron a un muchacho trabajando con el cepillo ahí, con el serrucho y clavando clavos, nadie podía ver, ni sus hermanos, de que él era el Rey de Gloria, el Hijo de Dios. Solo vistió una túnica simple y Jesús comenzó, Lucas 3:23, a los 30 años, igual que los sacerdotes, en Números 4:3, su ministerio. Todas las cosas del Antiguo Testamento las cumplió Cristo al pie de la letra. Era imposible que no reconocieran que Él era el Mesías profetizado. Era imposible que los judíos pudieran pasar por alto tantos detalles. El mismo momento de su crucifixión se cumplían 33 profecías en la cruz. Ahí cuando Cristo moría se estaban cumpliendo 33 profecías. Y sin embargo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo entra al río Jordán y en la mañana de la resurrección, después de que acaba su obra expiatoria, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó en Juan 20, 16 y 17? Se corre María a acercarse pensando que era un hortelano. Versículo 15 de Juan 20 le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Cuando se le aparece Jesús a María, María no reconoce que es Cristo. Él creyó que era el jardinero del huerto. Jesús le dijo, versículo 16, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Al igual que el antiguo sumo sacerdote del antiguo pacto, nadie podía tocar al sumo sacerdote, nadie cuando acababa su obra en el lugar santísimo, pero esa misma tarde, en Lucas 24:39, esa misma tarde, antes de que Cristo pudiera irse para siempre de esta tierra, dice la Biblia que se le aparece otra vez y les dice, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpen y vean. Ahora sí vean ustedes que Él pide, ¿qué cosa? Que lo toquen. En la mañana de la resurrección nadie lo tocó, pero ese mismo día en la tarde, Él pide que lo toquen y les dice, un espíritu no tiene carne ni sangre. ¿Eso dice? Aquí Cristo omitió la palabra sangre, porque lo lógico era carne ni sangre, como veis que yo tengo. Pero Cristo no pudo decir carne ni sangre, porque toda su sangre la había derramado al pie de la cruz del Calvario. Ahora que había presentado en el cielo la sangre en el propiciatorio celestial, podía bajar al mundo y las personas ya le podían tocar. ¿Saben ustedes que cuando alguien muere y deja un testamento,
Tiene que haber una evidencia de que esa persona murió para que un notario público haga válido el testamento. Dice la Biblia en el libro de Hebreos 9, versículo 6, Hebreos 9, 6, y así dispuestas las cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran para cumplir los oficios del culto. Y en el versículo 16 la Biblia dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora muy bien, la evidencia de que este testamento y el nuevo pacto pueden ser válidos para nosotros es la sangre rociada en el propiciatorio de Jesús. Cualquier persona de ustedes que reclame la muerte de Cristo como algo personal, recibe el regalo del Nuevo Testamento, el cual es vida eterna y comunión con Dios. Cuando los criminales en la antigua Roma eran puestos en la cárcel, llegaba el carcelero y en la puerta de la celda había una hoja que decía 5 años para el pitirijas, cuijas, chijas. Entonces el carcelero, cada año que pasaba, le borraba un año y otro año y otro año, y cuando el culpable, el preso, cumplía los 5 años, el carcelero arrancaba este certificado que se llamaba certificado de deuda. Se lo llevaba al juez y cuando el juez veía que había cumplido con su sentencia, el preso era dejado en libertad. La Biblia dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como los presos en la antigua Roma tenían un papel afuera que decía 5 años de cárcel, la Biblia dice que todos nosotros, a los ojos de Dios, teníamos un pergamino, un certificado de deuda para con Dios que decía culpable. Y la paga del pecado, así decía el certificado, es la muerte. Romanos 6:23. Y cuando Dios ve a ti y cuando Dios ve a otra persona con ese certificado y tú te mueres sin que haya sido arrancado de ti, te condenas y pagas en el infierno eternamente con tu vida. Sin embargo, cuando recibes a Jesucristo por la fe, Dios, eso que estaba contra nosotros, que me decía culpable, ladrón, mentiroso, hipócrita, perjuro, chismoso, falto de sinceridad, etcétera, etcétera, Dios quita el certificado y lo clava en la cruz y me dice, ¿sabes qué, Armando? Esto que me debías ha sido clavado, esta acta que era contraria a ti, ahora la clavo en la cruz del Calvario y mi hijo paga todo lo que tú tenías que pagar, él lo clava en la cruz. Ahora eres libre. Ya no hay ningún expediente contra mí de acuerdo a Dios. Ya mi deuda fue cancelada, fue pagada por Cristo. No se puede en la jurisprudencia condenar a una persona por el mismo delito. Ya no se puede, si a un prisionero lo mandan a la silla eléctrica y le viene la descarga y llega el doctor y evidencia que está muerto y que lo entierran, imagínense que a los 10 días resucite ese preso. ¿Lo puede la misma ley que lo sentenció y condenó volver a juzgar? La respuesta es no. Ya estuvo pagado, ya hubo evidencias, ya hubo testigos. Si resucitó es otro cuento, se tiene que abrir otro juicio, pero este juicio ya no puede existir porque ya pagó su deuda, ya fue electrocutado. Así pues, cuando el diablo llegue y te acuse y te diga, tú no eres cristiano, o tú eres esto y el otro, recuérdale que tú ya moriste con Cristo, que mi vida está escondida con Él, y que ahora, si el diablo me quiere recordar mi pasado, recuérdale tú su futuro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora la Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios.
Ahora dice que podemos entrar con libertad al lugar santísimo, con los corazones purificados de una conciencia pecaminosa. Ahora tenemos un sumo sacerdote, no uno que no pueda compadecerse, sino uno que puede compadecerse en todo según nuestra semejanza y en nuestras debilidades, pero sin pecado. Ahora que tenemos a Cristo que traspasó los cielos, ya no tienes por qué ir con Santo Tomás y con San Martín de Porres o con esta Virgen o con este hombre. Ahora es la sangre de Cristo la que nos introduce, la que pavimentó el camino para que tuviéramos acceso por el mismo Espíritu al Padre en espíritu y en verdad. Y en esta noche muchos de ustedes aún tienen colgando el certificado de deuda. Muchos de ustedes aún continúan ofreciendo sacrificios a Dios y cortándose el pelo y acostándose sobre nopales y peregrinando y haciendo esto y haciendo aquello, cuando la Biblia dice que donde hay remisión de pecados ya no puede haber más ofrenda por el pecado. Cristo murió una vez y para siempre, para hacernos perfectos, para darnos una herencia eterna delante de su Padre. Ya no tienes tú por qué, Señor, hago esto, te ofrezco aquello, hago esto, te ofrezco aquello. Él ya nos dio a su Hijo, sacrificó a su Hijo, ahora tú vive, ahora en santidad. Les ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no muerto como el Antiguo Testamento, ahora ofrecemos nuestro cuerpo en santidad a Dios. Ahora tenemos que restringirnos y mortificar la carne para hacer morir las obras terrenales, lascivia, impureza, pasiones desordenadas y todas estas cosas por el Espíritu de Dios. Dice Romanos 8, sí que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, podremos vivir. Si tú vives una vida resucitada, tienes que dar evidencia y testimonio de esta vida resucitada. En esta noche hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿No quisieras tú en esta noche venir a Él, a esta cruz, y permitirle que Él tome tu lugar y que Él pueda darte su espíritu y su vida, y Él pagar por ti lo que tú y yo nunca pudimos pagar? Vamos a inclinar nuestra cabeza. Y las personas que en esta noche quieran entregarle su vida a Jesucristo, ahí desde su lugar, díganle estas palabras. Señor mío y Dios mío, esta noche he comprendido que tú pagaste por mí, que tú diste tu sangre en mi lugar, que yo no era digno, yo estaba sentenciado a muerte, no estaba condenado por mis pecados a despertar algún día en el infierno. Pero por tu misericordia y por tu gracia eterna, tú me has perdonado gracias a la muerte de tu Santo Hijo Jesucristo. Señor Jesús, sumo sacerdote de mis bienes venideros, perdóname y límpiame con tu sangre. Entra a mi corazón, porque creo que tú pagaste con tu vida la cuenta, el certificado de deuda que yo tenía para con tu Padre. Y ahora te acepto como mi Salvador y mi Señor. Creo que tu muerte y sacrificio fueron eternos. Ya no tienes que volver a morir en la cruz. Y ahora acéptame como tu hijo y como tu hija, eternamente en tu presencia. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado, que a los 3 días volviste a vivir para darme no solo perdón de pecados, sino la vida eterna y una vida nueva para que ande en novedad de vida. Bendito seas, Jesús, por todo lo que sufriste y pagaste por mí. Fortaléceme y hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque te quiero servir en espíritu y en verdad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.